La salud mental en los privados de libertad, lo que antes se llamaba preso, que ahora se llaman así, y se llaman internos también. Ese es el tema que tenemos con José Miguel Gómez para esta semana, nuestro psiquiatra. Doctor. Buenos días. Buenos días, feliz viernes. Igualmente. Los veo a los tres relajados. Saben que eres viernes, ¿verdad? Ahí este tema, voy a empezar diciendo que los privados de libertad, hay unos adolescentes, ¿verdad?, que están en los programas de rehabilitación y reinserción social, que son adolescentes infractores de la ley, ¿verdad? Los muchachos que están comprendidos entre los 13 y los 18 años, que están tanto en Santiago como aquí en la capital, con algunos indicadores muy notables, como por ejemplo abandono de deserción escolar, desvinculación con la familia, la mayoría viven y deambulan por las calles con mucho tiempo libre, ya han transgredido normas, o robos, o asalto, o han herido a alguien, o ha violado a alguien, ha tenido una situación de alta peligrosidad y lo han recluido en los modelos penitenciarios donde hay programas de rehabilitación social, partiendo de que son adolescentes y deben de ir al programa de rehabilitación para ser los mejores ciudadanos. El otro componente son ya los privados de libertad adultos que están en cárcel modelo o en cárcel que todavía no son modelos y que tienen algún padecimiento, algún trastorno, alguna condición de la salud mental y no tienen acceso a los servicios. Eso ha hablado mucho los encargados de cárceles, los administradores de cárceles, que tienen una población de enfermos mentales que no tiene acceso a medicamentos, a ser diagnosticado, y no hay forma de llevarlo a un hospital psiquiátrico, a una unidad de intervención en crisis para que reciban tratamiento. El otro componente que quiero discutir con ustedes, que son tres, es la falta de utilidad que se le da al país en las unidades de psiquiatría forense para determinar quiénes de esos presos tienen una condición mental, tienen un trastorno de personalidad, tienen una dependencia por abuso de sustancias y necesitan programas focalizados, especializados en el área de psiquiatría. Y cuando una persona comete un homicidio, comete una situación grave, ¿cómo todavía la unidad de psiquiatría forense no está auxiliando a la justicia, estableciéndole los diagnósticos o de alta peligrosidad o de alto riesgo a estos individuos, como para hacer un equipo multidisciplinario entre Ministerio Público y esas unidades para determinar pronóstico, diagnóstico y tratamiento en el área de psiquiatría? Ese es lo que quería ponerle en el juego de ajedrez de la salud mental con los privados de libertad en República Dominicana. Aquí estoy viendo una información que se virtió, doctor, en el 2021, en septiembre, en donde la actual Procuraduría estableció un acuerdo con, la doctora Ana Simó, pero no ella en su calidad de doctora, sino como parte de la Asociación de Psicólogos, en donde iban a establecer unidades, precisamente como usted dice, de atención de salud mental en algunos centros de privados, entre ellos en Najayo Mujeres. ¿Usted sabe sobre el alcance de esas unidades? ¿Ya se tiene algún informe? ¿Se ha avanzado algo? ¿Qué se dice en la comunidad científica? Mira, hace mucho tiempo, yo me recuerdo, cuando yo fui presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y de Sexología, filiales del Colegio Médico, hablé mucho de las unidades de intervención en crisis, hablé mucho de estas unidades, porque cuando yo fui director del Hospital Psiquiátrico Padre Villini,
había un gran problema cuando llevaban esos presos al psiquiátrico, al manicomio, pero los llevaban y siempre los llevaban a las 4 de la tarde para que el preso en la madrugada se fugara. Y siempre esa era una dinámica que había. Y después se estableció con el colegio médico que se hacía el pedido al colegio médico, al Ministerio Público, cuando debían que evaluar un privado de libertad. La Sociedad de Psiquiatría determinaba 3 miembros para que en su condición de miembros de la sociedad, como psiquiatra, evaluaran y emitieran un informe. Pero eso tardaba tiempo, eso que requería una burocracia, se perdía mucho tiempo. Entonces se habló que si el Estado tiene las unidades de psiquiatría forense, con psiquiatra, con psicólogo clínico, con psicometrista, ahí en el INASIF, solamente era llevar ese requerimiento del preso a ese INASIF, a una oficina, lo evaluaban, si necesitaban una evaluación de un neurólogo, involucrar un equipo, si ameritaba una resonancia o algún tipo de determinación de un doping para determinar en menos de 48 horas el abuso de sustancias, todo eso estaba preparado y se le hacía un informe privado al Ministerio Público. Pero eso se argumentó en ese entonces, que había un problema de presupuesto, que había un problema económico. Eran todos los procuradores se quejaban de eso. Y yo entendía que no. Yo incluso le llegué a decir a 2 o 3 procuradores que me reuní con ellos, que yo no veía que el problema era económico, porque en el INASI era solamente 2 consultorios 4x3, ¿verdad? Era solamente nombrar un psiquiatra, una psicóloga clínica, una psicometrista. Era eso todo, y eso no, el Estado cuánto no gasta en tantas cosas. Claro. Y empezar en un programa piloto aquí en Santiago para ir descongestionando esas cárceles, para a través de promesas en las mismas unidades de salud que están dentro de las cárceles, ahí mismo llevarle el récord, llevarle el medicamento, y así como le dan el medicamento antihipertensivo diabético, le daban el medicamento de psiquiatría. Es decir, que yo no veía cuál era el gran gasto de eso. Lo que había en la operatividad era empezar con programas piloto. Yo espero que Miriam Germán, que es una mujer muy proactiva, muy bien focalizada, además muy sensible, pudiese operar de forma funcional, de forma eficaz, porque hay muchos presos con condiciones de salud mental que se están deteriorando, incluso con demencia, sí, con Parkinson, con enfermedades degenerativas, con esquizofrenia, con bipolaridad, con abuso de sustancias, sin tratamiento dentro de las cárceles. Para dar la información precisa, eso fue en septiembre. El Ministerio Público se comprometía en un acuerdo que firmaron, no solamente con la Sociedad y la Sociedad de Psiquiatría, sino también estaba involucrado Salud Pública, estaban involucradas otras instituciones del Estado. Ellos se comprometían a disponer espacio físico donde funcionaran las unidades de salud mental en cada centro, contratar al personal de apoyo requerido para el funcionamiento, y que las primeras 2 unidades de salud mental se iban a instalar, para ser precisos, en Najayo Hombres y en Najayo Mujeres de San Cristóbal, y estarían en responsabilidad del modelo de gestión penitenciaria. Por eso también allí participa Patricia Lagombre. Ya hay psiquiatras y hay psicólogos en esos 2 modelos, y también hay psiquiatras y psicólogos en la de menores de rehabilitación de aquí de Mano Guayabo. Es decir, las unidades están. Hay que ver si el desempeño y la productividad va al nivel que corresponde, pero sí el personal está nombrado desde mucho antes. Recuerdo de programas que tenía, incluyendo la doctora Margarita Cedeño, que tenían programas y que yo en su momento pude fiscalizar y trabajar, programas de rehabilitación con los menores infractores de la ley, que tenían programas de rehabilitación y de reinserción. Y se logró con muchos muchachos con trastornos de conducta y de comportamiento disocial pudieron ser rehabilitados.
Doctor, el tema de la salud mental que usted lo está tocando desde el punto de vista de las prisiones, de los centros correccionales, ¿verdad? Ahí están los dos modelos, o sea que puede ser que haya dos realidades distintas, pero también hay una fase del proceso que es la detención. O sea, no solamente los que ya están privados de la libertad por alguna sentencia o porque tienen una medida de coerción, pero también la primera fase del proceso, que es la detención, vimos claramente cómo hay un tema de salud mental que a veces no se toma en cuenta. Lo vimos con el caso de David de los Santos, que murió hace unos meses y se comprobó, por lo menos eso es la información que uno tiene, que ahí había un tema de salud mental que nadie le hizo caso. Pues quizás por falta de entrenamiento, por falta de conocimiento, se ignoró ese tema que era fundamental y que quizás si se le hubiera puesto atención no hubiera ocurrido lo que ocurrió. No se debería tomar en cuenta también este aspecto en esa fase cuando se detiene a una persona. Mira qué interesante, porque lo que se quiere en el modelo de prevención y la garantía a las personas que tienen una condición es que se planteaba en el protocolo que el Ministerio Público y la policía reciban un entrenamiento mínimo de información para establecer un programa de referencia y contrarreferencia. Es decir, que si cuando David llega al NACO y hay una condición donde la unidad de la policía del NACO pudiese establecer sintomatología de un problema psiquiátrico, inmediatamente hacer la referencia a la unidad de salud mental más cercana, que estaba en El Salvador Begotier. Y ahí lo refieren, y ya en la mañana los residentes o los psiquiatras que están en ese hospital y los psicólogos establecen un diagnóstico, un tratamiento, y pueden entonces prevenir, evitar esas condiciones que se dan con problemas, con personas que tienen una condición de salud mental. Por eso falta ese entrenamiento, por eso falta, así como se le ha dado entrenamiento a la policía sobre violencia de género, para que ellos entiendan que no era problema de hombre y mujer y que sí tienen que darle entrada a las querellas y que tienen que garantizarle la protección a la mujer. Bueno, pues también eso se hace con los privados de libertad o con la persona que tiene una condición. La otra situación que había en esa ley era regularizar con la Dirección Nacional del Control de Drogas, la ley 4258, era establecer la condición de que el usuario de droga o el adicto de droga era un enfermo mental que tenía una enfermedad de adicción y que no era un delincuente. Porque cuando tú tomabas en una redada la Dirección Nacional de Control de Drogas a un muchacho con 2 bolsitas usándola, o era un consumidor y tú lo mandabas a la cárcel sin tratamiento, sin diagnóstico, lógicamente ese muchacho lo que se iba a deteriorar en la cárcel, pero perdía todo el programa de rehabilitación, de reinserción, de volver a la escuela, de desintoxicación, porque lo trataban como delincuente y se le explicaba que esos adictos, que esos consumidores de droga son enfermos y en la condición de enfermo necesitaban la asistencia de salud mental. Es decir, que República Dominicana, para entrar en un modelo de avance, tiene que regularizar todo eso para que los privados de libertad, que lo dice la ley de salud mental, todos y todas, sin importar la condición, la religión, el estado civil y la infracción de la ley, todos tenemos derecho al alcance y al acceso de la salud mental. Eso lo dice la ley. Doctor, para cerrar,
creo que el tema de la salud mental en los privados de libertad están después del punto 10, por el punto 14 de las prioridades de las autoridades, pues nosotros sabemos qué es lo que es el sistema penitenciario. Incluso la inmensa mayoría de los privados o de los internos son preventivos. Catherine mencionaba algunos acuerdos de septiembre del 21, me imagino que hay otros. Usted decía que hay algún tipo de atención en Najayo, tanto hombres como mujeres. Me imagino que en tal cárcel de San Francisco de Macorís hay un dispensario médico. Pero aparte de acciones puntuales, ¿qué se podría hacer en lo inmediato para enfocar alguna acción del Estado hacia los privados de libertad en términos de salud mental? Mira, no es tan complejo, Nelson. Es política, es gerencia. Todos los hospitales provinciales de tercer nivel, la mayoría tienen servicio de salud mental. Tienen psiquiatra y tienen psicólogo. Si usted tiene un enfermo en la cárcel del Salcedo y en el hospital del Salcedo hay 2 psiquiatras y hay 4 psicólogos y trabajadora social, es simplemente con la policía llevar a ese preso que tiene una condición de salud mental a que ese equipo lo evalúe en la mañana, le ponga un tratamiento y que puedan requerir la salud pública o a promesa la lista del medicamento y facilitarlo. Yo no veo cuál es la complicación de eso. Pero que eso hay que solicitarlo por vía burocrática a la Fiscalía o a la Procuraduría, y eso hay que emitirlo, una orden para ponerle una cita, y ese día de la cita no hay quien la haga. Entonces eso se pierde en 3 meses, 2 meses, cuando una trabajadora social del hospital o de la misma Procuraduría vaya a hacer contacto con el hospital, que ese es el trabajo de la trabajadora social, facilita la cita y en menos de una semana se puede hacer. Es decir, son cosas así. Sencillo, pero usted seguro conoce una expresión de que el preso no es gente. Ay, Dios. Me imagino que todo eso influye. Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Se van a preocupar con la concepción que hay, con el descuido que hay en el sistema penitenciario dominicano. En estos días los fiscales hicieron un informe ahí. La gente se asombra y que el 80% duerme en el suelo, pero cuando se va al detalle de ese informe, se va a ver el descuido que hay. Sí, y de verdad que hace falta salud mental a nivel de la población general y a nivel de los privados de libertad. Uno lo sabe, de que hay personas que están detenidas y están recluidas y no tienen asistencia de salud mental y no son diagnosticadas ni tienen una intervención. Yo pienso que la República Dominicana tiene que ponerse al día, como cualquier país del primer mundo, que tiene programas de rehabilitación, de reinserción y de diagnóstico y tratamiento a los enfermos mentales que están privados de libertad y que tienen una condición de patología dual, salud mental, privado de libertad, algún tipo de adicción, algún problema de familia. Fíjate la complejidad. Esa es la realidad. Gracias, doctor. Que le pasan bien, Salud lo veo mental bien. Gracias por esa libertad. radiografía, es un tema amplio. Y por preocuparse por los presos Sí, gracias. o por los internos. Gracias, doctor.